A veces no envejecemos porque el tiempo pasa, sino porque dejamos de estar presentes. La piel arruga por fuera cuando el alma se marchita por dentro. Y lo más triste no es envejecer, sino hacerlo sin conciencia. Bienvenido a Maestro Estoico, donde cada palabra busca despertar la serenidad del alma y recordarte que la verdadera juventud nace del dominio interior. Desde la mirada del estoicismo, la vejez no es un número, sino un estado del alma. Marco Aurelio lo comprendía con claridad cuando escribió: «No es la muerte lo que debe temerse, sino no haber empezado nunca a vivir». En realidad, lo que nos marchita no son los años, sino los malos hábitos que desgastan nuestra mente, nuestras emociones y nuestra energía vital. El primer hábito que acelera el envejecimiento es vivir en la queja constante. Séneca advertía que el hombre que se queja sin cesar no sufre por lo que le ocurre, sino por lo que imagina. Cada pensamiento de insatisfacción, cada palabra de reproche es una arruga en el alma. Cuando uno se acostumbra a ver el mundo con amargura, su espíritu se reseca. El estoico no niega el dolor, pero no lo adora. Observa la adversidad como una prueba del carácter. Quien se queja envejece rápido porque deja de aprender. El segundo hábito que consume nuestra vitalidad es vivir corriendo detrás del mañana. Epicteto lo decía con una claridad abrumadora: mientras postergas la vida pasa. La mente que no descansa en el presente envejece dos veces. Primero, por el desgaste de la ansiedad, y después, por la culpa de haber perdido lo que nunca vivió. En la prisa, el alma se erosiona, porque la paz necesita espacio. El tercer hábito destructivo es alimentar resentimientos. El rencor es una forma de envejecer en silencio. Séneca decía que la ira es una locura breve, pero muchos hacen de esa locura una forma de vida. El resentimiento corroe, roba el sueño y endurece el corazón. La persona que guarda odio se marchita antes de tiempo porque su mente se convierte en un campo de batalla perpetuo. El estoico, en cambio, perdona no por debilidad, sino por inteligencia. Sabe que no vale la pena cargar el peso de una emoción que envejece el alma. Cuarto hábito: vivir sin propósito. Marco Aurelio reflexionaba: el que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. El vivir sin dirección es vivir a la deriva, y nada consume más rápido la energía vital que la sensación de vacío. Quien no tiene propósito busca distracciones, y las distracciones son el opio del alma moderna. La persona que vive sin rumbo envejece porque su mente se dispersa entre lo trivial y lo urgente, olvidando lo esencial. Quinto hábito: la constante comparación. El alma comparativa nunca descansa. En la Roma de los sabios estoicos ya existía este mal. Séneca advertía: ningún hombre es feliz si se mira a sí mismo a través de los ojos de otro. Compararte es renunciar a tu propia medida, y cuando el espíritu deja de reconocerse, empieza a deteriorarse. La comparación constante roba la alegría, y sin alegría, la vida se marchita. Sexto hábito: el exceso de placeres. Epicteto enseñaba que la libertad no se obtiene saciando los deseos, sino controlándolos. Hoy se confunde el placer con el bienestar, pero no son lo mismo. El placer repetido sin propósito fatiga los sentidos, agota la mente y envejece el cuerpo. El sabio disfruta lo simple, porque lo simple no lo posee. Quien busca placer sin control se vuelve esclavo, y el esclavo siempre envejece más rápido que el libre. Séptimo hábito: vivir pendiente de la aprobación. Marco Aurelio lo decía con firmeza: deja ya de hablar de lo que debe ser el hombre bueno y sé uno. Cuando tu vida gira en torno a la mirada ajena, pierdes la tuya. Y en esa pérdida, el alma se marchita. La persona que actúa para complacer a todos vive dividida, y toda división interna acelera el desgaste espiritual.
Octavo hábito: el descuido del cuerpo. Los estoicos no despreciaban el cuerpo, lo consideraban el templo del alma racional. Séneca recomendaba la moderación, el ejercicio y el cuidado de la alimentación como expresión de respeto hacia uno mismo. Cuidar el cuerpo no es vanidad, es disciplina. La negligencia con el cuerpo refleja la negligencia con el alma. Noveno hábito: hablar más de lo que se hace. Epicteto era tajante: no expliques tu filosofía, vívela. El exceso de palabras envejece el espíritu porque lo vacía de acción. El sabio calla y actúa, mientras el necio habla y se desgasta. Cada palabra sin acción es un paso hacia la decadencia del carácter. Décimo hábito: ignorar la gratitud. Marco Aurelio escribía cada día sobre lo que agradecía, no por superstición, sino por claridad. La gratitud rejuvenece porque purifica la mirada. Cuando ves la vida como un don, tu mente se llena de oxígeno. Cuando solo ves carencias, te marchitas en la escasez. Y finalmente, el 11º hábito: negar la impermanencia. Envejecer con serenidad es aceptar que todo cambia. El estoico comprende que la vida no se trata de aferrarse, sino de soltar con dignidad. Séneca lo decía: nada nos pertenece, todo nos ha sido prestado por un tiempo. La persona que se resiste al cambio envejece en la lucha. Quien lo acepta permanece joven en la sabiduría. El estoicismo nos enseña que envejecer con gracia no depende de los años, sino del alma. El sabio envejece lento porque vive cada instante con plenitud y sin miedo. Su rostro puede mostrar arrugas, pero su espíritu mantiene la frescura del que ha comprendido la vida. Cuando dejas de quejarte, de compararte, de vivir en el pasado o en el deseo constante, descubres algo sorprendente: que el tiempo no es tu enemigo, sino tu espejo. Y ese reflejo solo se marchita cuando dejas de cuidar lo que lo sostiene: tu mente, tu propósito y tu serenidad. El cuerpo envejece, sí, pero el alma solo envejece cuando olvida quién es. La sabiduría no está en saber muchas cosas, sino en vivir con coherencia lo que se sabe. Epicteto lo decía sin rodeos: de nada sirve conocer los principios del bien si no los practicas. Y es ahí donde muchos envejecen antes de tiempo, en la distancia entre lo que piensan y lo que hacen. El primer paso para rejuvenecer el alma no es cambiar el cuerpo, sino ordenar la mente. Cuando despiertes cada mañana, no te precipites hacia el ruido. Detente unos instantes y pregúntate, como lo hacía Marco Aurelio: ¿qué depende hoy de mí? Solo esa pregunta puede devolverte el control del día, porque en el fondo, lo que más envejece no son los años, sino el desorden. Una mente desordenada arrastra al cuerpo como un río turbulento que todo lo arrasa. Empieza el día en silencio. No revises mensajes ni noticias. Respira. Piensa en las 3 cosas esenciales que harás hoy y hazlas con presencia total. Esa práctica simple, que Séneca llamaba intención deliberada, es una forma de rejuvenecer, porque devuelve a la mente su poder natural, la atención. El sabio no hace muchas cosas, hace pocas, pero con alma. Segundo, domina la queja antes de que te domine a ti. Cada vez que algo te irrite o te frustre, detente y repite mentalmente una frase de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esa pausa consciente es el antídoto contra la vejez emocional. Cuando te entrenas a no reaccionar, tu energía se conserva, tu rostro se suaviza y tu carácter se fortalece. El hombre que no se queja conserva su juventud interior porque no entrega su poder a lo externo. Tercero, practica el desapego diariamente. Marco Aurelio meditaba sobre la muerte cada noche, no por morbo, sino por libertad. Pensar en la finitud es recordar que nada está garantizado y que todo lo que tenemos,
salud, afectos, tiempo, es prestado. Haz el ejercicio cada noche. Cierra los ojos y di, todo esto que tengo hoy puede desaparecer mañana. Y aún así, sigo en paz. Esa aceptación serena disuelve la ansiedad y rejuvenece el alma. El que no teme perder, vive ligero. Cuarto, cuida lo que consumes, no solo con la boca, sino con la mente. Séneca advertía que lo que entra por los sentidos moldea el alma. Hoy, más que nunca, esto es urgente. Selecciona con rigor qué lees, qué ves y qué escuchas. No alimentes tu mente con basura digital ni con conversaciones vacías. El alma, como el cuerpo, enferma por exceso de ruido. El silencio es el alimento de los sabios. Dedica al menos 10 minutos diarios al silencio total, sin música, sin pantallas, sin distracciones. Ese acto, aunque breve, es un regreso al centro. Quinto, ejercita la gratitud como si fuera un músculo. Séneca escribía cartas de agradecimiento incluso a quienes lo habían herido, porque comprendía que el resentimiento envejece más que cualquier enfermedad. Haz cada noche una lista mental de 3 cosas por las que agradeces. Puede ser algo pequeño, una conversación sincera, un rayo de sol, una respiración profunda. El alma que agradece se renueva porque mira hacia la abundancia en lugar de la carencia. Sexto, cultiva la templanza. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en dominar los impulsos. No se trata de reprimir, sino de elegir. La próxima vez que sientas deseo de algo, comida, distracción, aprobación, pregúntate, ¿lo elijo o me domina? Cada vez que eliges con conciencia, rejuveneces tu voluntad. El alma joven es la que aún conserva el poder de decidir con claridad. Séptimo, deja de compararte. Cuando te compares, recuerda a Séneca. El hombre que se mide por los logros ajenos nunca se encontrará a sí mismo. Practica mirar sin juicio. Observa el éxito de otros como una inspiración, no como una amenaza. Cada alma tiene su ritmo. El sabio no corre carreras ajenas, camina su propio sendero con paso firme y silencioso. Octavo, cuida el cuerpo como templo del alma racional. Los estoicos entrenaban cuerpo y mente como una unidad inseparable. Levántate temprano, muévete, camina bajo el sol, no por estética, sino por virtud. El ejercicio es una forma de disciplina mental y la disciplina es juventud. El cuerpo débil arrastra la mente y la mente descuidada enferma al cuerpo. No es vanidad cuidar tu físico, es respeto hacia lo que habita en él. Noveno, limpia tus palabras. Habla menos, pero con verdad. La verborrea envejece el espíritu porque lo dispersa. La próxima vez que sientas el impulso de opinar, recuerda las palabras de Epicteto. El silencio es una lección que pocos dominan. Callar a tiempo es una forma de poder. Décimo, cultiva la serenidad ante lo inevitable. Cuando algo escape a tu control, no luches contra ello. Respira y di, como Marco Aurelio. Ha sucedido, ¿y ahora qué hago con ello? Esa pregunta transforma la queja en acción y el sufrimiento en crecimiento. La serenidad es el mejor elixir contra la vejez del alma. Mitad del guión. Invitación a suscribirse. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Maestro Estoico, porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos. Cada palabra es una herramienta y cada video un recordatorio de que la fortaleza comienza dentro. Sigamos. 11. Aprende a decir no sin culpa. El alma se agota cuando dice sí por miedo. Séneca afirmaba que no hay peor servidumbre que la de querer agradar a todos. Cada vez que dices no con calma, rejuveneces tu espíritu, porque quien vive para complacer a todos termina olvidando quién es. El sabio dice no cuando algo roba su paz. 12. Haz de la soledad un refugio, no un castigo.
Marco Aurelio encontraba en el silencio su fortaleza interior. Hoy, el ruido nos rodea, y quien no sabe estar solo se vuelve esclavo de la distracción. Dedica cada día un momento de soledad consciente. Camina sin auriculares. Siente el aire. Observa tu respiración. Contempla tus pensamientos sin juzgarlos. Ahí nace la sabiduría. 13. Actúa con propósito. Cada día, Séneca escribía lo que había hecho bien, lo que había fallado y lo que podía mejorar. Haz lo mismo. Al final del día, revisa tus acciones con honestidad. Esa práctica diaria rejuvenece la conciencia porque te mantiene despierto. El alma que se observa se renueva, la que se ignora se oxida y finalmente acepta el paso del tiempo como una forma de belleza. Marco Aurelio decía que todo lo que sucede, sucede como debía. Cada arruga puede ser una medalla de experiencia, no una herida de miedo. El sabio no lucha contra el tiempo, camina con él, porque entiende que la vida no se mide por la duración, sino por la profundidad. Cuando vives así, con gratitud, templanza, silencio y propósito, algo cambia. La mirada se vuelve más clara, los pensamientos más ligeros y el alma más joven. Esa juventud interior no viene del cuerpo, sino de la armonía entre lo que piensas, sientes y haces. El estoicismo no busca detener el tiempo, sino enseñarte a usar cada segundo como si fuera eterno, y ese, quizás, sea el verdadero secreto para no envejecer nunca. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero la verdad es que el tiempo solo amplifica lo que no resolvemos. No es el paso de los años lo que te desgasta, sino lo que cargas dentro sin comprender. El alma envejece cuando olvida su propósito, cuando se distrae, cuando vive en automático. Y el estoicismo, más que una filosofía, es un recordatorio de cómo volver a casa, a ti mismo. Marco Aurelio escribió una vez: mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y si la buscas sin descanso, brotará. Esa frase resume toda la esencia del estoicismo. No busques fuera lo que solo puede nacer dentro. El verdadero rejuvenecimiento no viene de lo externo, sino de la claridad interna. Muchos temen a la vejez porque creen que perderán belleza, fuerza o relevancia. Pero Séneca lo veía diferente. Decía: nada le falta al sabio, aunque le falte todo. Porque la plenitud no depende de lo que posees, sino de tu relación con lo inevitable. La persona que acepta, que observa sin resistirse, que entiende que todo cambia, descubre algo que los jóvenes impacientes ignoran: que la calma es la forma más profunda de juventud. Envejecer no es perder lo que fuiste, es convertirte en quien realmente eres. Y eso, lejos de ser una tragedia, es una revelación. El sabio no teme envejecer, porque sabe que cada arruga es una lección escrita en el rostro, cada silencio bien vivido, una victoria del alma, y cada despedida, una oportunidad de practicar el arte supremo del desapego. El cuerpo cambia, la mente madura, pero el espíritu, si se cultiva con disciplina, no se deteriora. Séneca lo explicó con lucidez. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Cada día que se va entre quejas, distracciones y temores, es un día robado a la eternidad que llevas dentro. Por eso el sabio mide su vida no en años, sino en instantes de conciencia. Si hoy estás escuchando esto, detente un momento, respira, siente el aire entrar y salir de tu cuerpo. Ese movimiento simple es la prueba de que estás vivo, de que aún puedes elegir cómo envejecer. Porque hay dos formas de hacerlo. Una, resistiéndote al cambio, quejándote del paso del tiempo, persiguiendo una juventud superficial. Y otra, abrazando el crecimiento, entendiendo que cada día bien vivido rejuvenece el alma, aunque el cuerpo envejezca. El estoicismo no te enseña a huir de la muerte, sino a vivir de tal manera que cuando llegue, no la temas.
Y esa forma de vivir, presente, consciente, desapegada y agradecida, es la misma que te mantiene joven. El alma que sabe soltar no se arruga, se expande. Piensa en las veces que has sentido que el mundo va demasiado rápido, que los días se te escapan entre obligaciones, que tu mente está llena pero tu corazón vacío. Ese es el signo del envejecimiento interior. Pero hay un remedio: detenerte, observar, volver al silencio y recordar que solo necesitas pocas cosas para vivir bien. Marco Aurelio lo resumió así: poca es la cosa necesaria para vivir feliz. Todo está dentro de ti, en tu modo de pensar. Y esa es la llave. Tu modo de pensar puede enfermarte o sanarte, destruirte o liberarte, envejecer tu alma o mantenerla eterna. Practica la moderación en todo, en la palabra, en el deseo, en el consumo, en la ambición. Cada exceso te roba energía. Cada vez que cedes a la prisa pierdes presencia. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas tu juventud interior. Pero cuando eliges la calma, cuando respondes con sabiduría, el tiempo se detiene un instante, y en ese instante renaces. El sabio no busca vivir muchos años, busca vivir bien los años que tenga, porque como decía Séneca, la vida es lo suficientemente larga si se sabe aprovechar. Por eso, rejuvenecer no es una cuestión de tiempo, sino de atención, de mirar con gratitud, de actuar con propósito, de aceptar con serenidad. Quizás no puedas detener el paso del tiempo, pero sí puedes decidir cómo atraviesas cada momento. Puedes hacerlo con miedo, o con presencia, con apego, o con amor, con queja, o con aceptación. Esa elección, repetida día tras día, determina si envejeces en cuerpo y espíritu, o si trasciendes el paso de los años y aprendes a vivir como un verdadero estoico, sereno, consciente, libre. Recuerda siempre esto: el alma no envejece cuando el cuerpo cambia, sino cuando se aleja de su virtud. Y la virtud, según los sabios antiguos, es vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, es decir, con equilibrio, coraje y compasión. Cuando logres eso, notarás algo extraño. El tiempo ya no te pesa, las pérdidas ya no te rompen, las opiniones ajenas ya no te definen, y los días dejan de ser una cuenta regresiva para convertirse en un regalo continuo. Esa es la verdadera juventud, la que no se mide en años, sino en paz interior. Y aunque el cuerpo se marchite, esa paz permanece inmutable, porque pertenece a una parte de ti que el tiempo no puede tocar. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, recuerda: no temas envejecer. Teme más bien a no vivir con conciencia, porque quien vive plenamente nunca envejece del todo. Y si estas palabras resonaron contigo, si en algún punto de este mensaje sentiste que tu alma despertaba un poco más, entonces no dejes que se apague. Comparte este mensaje, suscríbete a Maestro Estoico y sigamos caminando juntos hacia una vida más sabia, más ligera, más verdadera. Porque al final, la juventud no es un estado del cuerpo, es un estado del alma, y el alma, cuando se ilumina con sabiduría, es eterna.